Quiero hacerte la pregunta hoy, ¿qué vas a hacer tú con tus pecados? Si tú tomaras hoy el tiempo para hacer una lista de tu pecado diario, si hicieras una evaluación honesta ante Dios, quien escudriña el corazón de cada uno, y lo pusieras, lo escribieras en una hoja, me pregunto qué aparecía en esta lista para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé con certeza es que esta lista no sería muy corta. Si hiciéramos una lista de toda violación de los mandamientos de Dios, de amarle a Él con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no solo hablando de las acciones externas, pero también los pensamientos y deseos más profundos de nuestro corazón. Cada momento en que no estamos buscando la gloria de Dios por encima de todas las cosas, cada instante de impaciencia, de ira, de queja, de soberbia, de lujuria. Si hiciéramos esta lista, fuente tamaño 12, con márgenes normales, me pregunto cuántas páginas podríamos llenar con este registro de nuestro pecado de un solo día. Y si añadiésemos cada pecado de cada momento, de cada año y día y año, llenaríamos volúmenes sin contar con esta lista. Y hermanos, esta lista ya existe. Y en el juicio estos libros se abrirán y cada pecado que has cometido saldrá a la luz del día y tú serás juzgado por cada uno de ellos y el veredicto que encontrarás tras cada uno de estos pecados será culpable, culpable, culpable. Así que otra vez pongo esta pregunta vital. ¿Qué harás tú con tu pecado? Con ese peso insoportable de pecado que va amontonando cada día más y más. ¿Cómo puede ser quitado la multitud de nuestras iniquidades? Este pecado contra un Dios santo y justo y perfecto que no puede dejar al pecado sin castigo. ¿Qué haremos con nuestro pecado? En el libro de Isaías, Israel enfrentó esta misma pregunta. Porque a causa de la multitud de sus pecados y su idolatría constante, rompiendo una y otra vez el pacto con Dios, estaban sufriendo las maldiciones del pacto. Porque en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, Dios ya les había proclamado las consecuencias, las maldiciones que ellos iban a experimentar al violar este pacto. Con sequía, hambruna, plagas, serían derrotados ante sus enemigos y más. Todo como disciplina del Señor para que ellos volviesen a obedecerle, para que se arrepintiesen de sus pecados. Pero en estos capítulos Dios reveló que si después de toda esta disciplina divina Israel todavía rehusara obedecerle y arrepentirse, entonces caería un juicio mayor sobre ellos y ellos serían expulsados de su tierra, llevados cautivos para ser esclavos entre las naciones. En otras palabras, si Israel rehusara servir a Yahweh en la abundancia que Él les había dado en la tierra, ellos servirían a otros como esclavos en las tinieblas. Y después de siglos y siglos de la paciencia del Señor con la rebeldía de su pueblo, finalmente cayó ese juicio sobre ellos. Las 10 tribus del norte fueron primero llevados a Asiria y en Isaías 39 Dios proclamó que pronto Judá también sería invadido
que Jerusalén sería destruido y los sobrevivientes serían llevados al cautiverio sin esperanza de salir. Pero es a la luz de esta proclamación de juicio contra su pueblo que Dios, quien es grande en misericordia, comienza a proclamar consuelo para su pueblo. Comienza a proclamar que Él libraría a su pueblo de su esclavitud y los traería de nuevo a la tierra. Y lo haría por su siervo con S minúscula, que se llamaría Ciro, un rey pagano de los medo-persas. Y Dios, 100 años antes del nacimiento de este rey, el Señor proclamó que Él sería su herramienta escogida para liberar a su pueblo de su cautiverio y restaurarlos a la tierra. Pero aquí entra otra vez esa pregunta importante para Israel. Porque si ellos volviesen a la tierra, pero seguían en su desobediencia contra Dios, volverían a experimentar estas maldiciones otra vez. Volverían a ser expulsados de la tierra. Vemos que el problema principal para Israel no era el cautiverio geográfico, la esclavitud en Babilonia. Fue su esclavitud al pecado. Entonces, podrían ser restaurados a la tierra, pero ¿qué harían con su pecado? ¿Cómo se podría quitar ese pecado para que fuesen ellos reconciliados con Dios? Y la respuesta que Yahweh da en Isaías es que esto será por medio de su siervo, S mayúscula. Por medio de una serie de cánticos aquí en Isaías, Dios proclama que en el futuro Él enviaría su siervo que restaurará al pueblo. Pero no solo de la esclavitud física, sino de esclavitud de su pecado y sus consecuencias. Y en una serie de cánticos Dios proclama y revela la identidad y obra de este siervo de Yahweh, que Él salvará a Israel, Él reinará en justicia y Él será luz para las naciones. Pero al centro de este último cántico, aquí en Isaías 53, Dios proclama cómo los pecados pueden ser quitados. ¿Cómo? Por el sufrimiento sustitutorio del siervo. Y lo vemos en los versículos 4 al 6 de este texto. Vamos a volver a leer estos versículos. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Cómo puede ser librado del peso incontable de tus pecados? Estos versículos proclaman la respuesta divina. Es por medio de este siervo sufriente de Yahweh, el Señor Jesucristo. Y específicamente en este pasaje vemos que es por medio de la muerte vicaria, sustitutoria de Cristo, que Él muere como sustitución, como sustituto por su pueblo, llevando nuestros pecados sobre sí mismo y muriendo en nuestro lugar. Y esta mañana, en esta profecía proclamado 700 años antes de la venida de Cristo, vamos a examinar
esta obra de sustitución de nuestro Señor Jesús, donde veremos en estos versículos 4 al 6 dos aspectos sorprendentes de la obra sustitutoria del siervo con el fin de que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Dos aspectos sorprendentes de la obra sustitutoria del siervo con el fin de que nosotros pongamos toda nuestra esperanza en Él y nos gloriemos en Él. Y primero lo que vemos en versículo 4 es la sustitución del siervo que sana. La sustitución del siervo que sana. Mirad otra vez el versículo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí vemos un cambio de perspectiva para Israel. Y sabemos que la perspectiva importa. Nuestro entendimiento de un evento en nuestras vidas no suele ser lo mismo antes o durante como lo es después. Podemos llegar a ver las cosas en una nueva luz. Un evento parecido se ve en la historia de Desmond Doss, relatado en la película Hasta el último hombre. Y Doss era un médico en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial que por sus convicciones rehusó llevar armas o quitar vida. Y por esto obviamente fue perseguido por sus compañeros en el ejército, entre ellos su comandante Jack Glover. Glover y sus soldados le tuvieron a Doss por un cobarde y débil y le despreciaron. Pero en una batalla particularmente sangrienta, cuando su unidad se había retirado bajando un acantilado para escapar del fuego brutal de los enemigos, Doss se quedó arriba, vendando heridas y bajando a los heridos para ser atendidos luego abajo. Y en un día y noche este hombre salvó la vida de más de 75 hombres de su unidad, incluso este capitán Glover. Y después de la batalla, los que antes le tuvieron por cobarde y débil y le despreciaron, ahora entendían que Doss era el más valiente de todos y ya no quisieron salir a la batalla sin él. Y después de la batalla, el comandante expresó este cambio de perspectiva cuando le dijo a Doss, nunca he sido tan equivocado en mi vida. Se nos presenta aquí otro cambio de perspectiva parecido en este cántico. Porque a partir del versículo 1, Isaías profetiza la perspectiva de Israel en el futuro, después de la venida de este siervo, cuando reconocerán lo equivocados que eran con respecto a este siervo. Presenta la perspectiva de Israel cuando en el futuro Dios derramará su espíritu sobre ellos, como vemos en Zacarías 12 y otros pasajes, y ellos se darán cuenta que ellos habían rechazado al glorioso siervo de Yahweh. Y vemos en este pasaje la confesión profética del pueblo, de su perspectiva del siervo en su primera venida. En versículo 3, hablando del siervo, mirad el texto, Israel dice que fue despreciado y desechado de los hombres. Israel vio al siervo con desdén. Anteriormente en versículo 2 dicen que el siervo no tenía atractivo, no había nada en su apariencia física para llamar la atención, pero además le despreciaron. Y la siguiente frase explica por qué. Porque él fue varón de dolores y experimentado en aflicción. Versículo 3. Cuando el pueblo vio al siervo, lo que vieron fue su sufrimiento. Un sufrimiento tan profundo que hizo que los espectadores escondiesen su rostro de las horribles cosas que vieron en este siervo.
Lo que Isaías nos demuestra es la perspectiva profética de cómo el pueblo de Israel vio al Mesías en su primera venida, un hombre lleno de sufrimiento. Y así dice el texto, le despreciaron. Pero versículo 4 comienza marcando un contraste. Dice, ciertamente. Se presenta aquí un contraste entre lo que creían antes del siervo y lo que ahora saben con certeza acerca de este siervo. Y es un contraste mostrado en un juego de palabras. Porque en versículo 3 ellos lo vieron como varón de dolores, es la palabra Makov, y experimentado en aflicción, la palabra Jalí. Pero ahora en versículo 4 dicen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Jalí, y cargó con nuestros dolores, Makov. El pueblo, en otras palabras, se da cuenta de que estos dolores que vieron en el siervo, en versículo 3, realmente no eran del siervo, eran del pueblo. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero no habían entendido esta verdad antes. ¿Por qué? Bueno, porque bajo el pacto mosaico, la enfermedad fue una de las consecuencias de desobediencia al pacto, del sufrimiento fue. Entonces los judíos pensaban que cuando alguien sufría era porque era pecador. Y vemos esa perspectiva en muchas partes de la Biblia, incluso en la vida de Job, sus amigos que le dijeron, bueno, si estás sufriendo es porque has pecado. O en Juan 9, cuando el hombre ciego de nacimiento está ante Jesús y los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Vieron el sufrimiento como el resultado del pecado. Y aunque la Biblia y Jesús mismo corrige esta idea que todo sufrimiento es resultado del pecado, porque no lo es, igual los judíos seguían con esa mentalidad. Vieron la aflicción del siervo y pensaban que él sufría por su pecado. Mirad la segunda parte del versículo 4. Con todo, nosotros le consideramos como azotados, herido de Dios y afligido. Miraron el sufrimiento profundo del siervo y pensaban que él sufría porque Dios le estaba castigando porque era pecador. Y fue así en la primera venida de Jesús. Pero Isaías proféticamente nos demuestra ese futuro momento cuando el pueblo de Israel reconocerá la sorprendente realidad que el siervo no experimentó esta aflicción por su propio pecado, sino por el pecado del pueblo. Y aquí vemos esta obra de sustitución. Una sustitución en que el siervo toma sobre sí las consecuencias del pecado de su pueblo para que ellos pudiesen ser sanados. Y en versículo 5 vamos a ver que él también tomó sus pecados sobre sí mismo, pero aquí el énfasis está en que él llevó las enfermedades y los dolores físicos del pueblo. Y esto se confirma porque cuando Jesús, el siervo de Yahweh, sana a los enfermos y dice a todos los enfermos, en Mateo capítulo 8, versículo 17, dice que esto fue para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Y después cita este pasaje. Este versículo aquí se trata de la sanación física. Jesús llevó y cargó, es la idea de recoger del suelo y poner sobre los hombros, llevó las enfermedades y dolores del pueblo. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Bueno, no se trata de absorberlos, como que sanando al leproso, él se hace leproso, como algunos dicen,
Porque incluso cuando Él sanó en el Nuevo Testamento, vemos que se describe como poder saliendo de Él, no Él absorbiendo esta enfermedad. Y ahí entendemos que lo que está en vista aquí es cómo el siervo tomó sobre sí las consecuencias, asumió las consecuencias del pecado del pueblo en la maldición de vivir en un mundo caído. ¿Cómo lo hizo? Por la encarnación. El eterno Verbo, Dios el Hijo, que nunca experimentó cambio, que no se cansa, que no pasa hambre, que no se enferma, que no se aflige. Ese Verbo eterno tomó carne y sangre, haciéndose tal como sus hermanos, pero sin pecado. Y en su encarnación, cuando Él asumió nuestra naturaleza, Él experimentó las aflicciones y enfermedades que nosotros sufrimos en este mundo caído y corrompido por el pecado. El glorioso y perfecto Hijo de Dios asumió las consecuencias del pecado en este mundo. Y a la misma vez que en la encarnación Él se puso bajo los efectos de la maldición y sus manifestaciones, sus efectos, también Él demostró su poder de revertir los efectos de esta misma maldición. Dice en Mateo 8 que Él sanó a todos los enfermos. Y esto fue, hermanos, solo un anticipo en su primera venida de lo que Él hará en el futuro. Zacarías 14 demuestra que cuando Cristo vuelva para establecer su reino, ya no habrá maldición bajo su reino. Y en la eternidad, cuando Él entregue el reino al Padre, Apocalipsis 21:4 nos dice que ya no habrá más muerte ni dolor. Así quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu aflicción que te está afectando ahora en tu vida o en la vida de tus seres queridos? Debes saber que en medio de ellos tienes un sumo sacerdote que participó de carne y sangre para sufrir estos padecimientos, y Él sabe de tu dolor y está listo para socorrer a los que vienen a ti buscando ayuda para el momento oportuno. Y un día pronto nuestra confianza es que ese siervo volverá para salvar a todos los que confían en Él. Y en ese día Él enjugará a toda lágrima y Él sanará y ya no habrá más maldición. Isaías nos muestra aquí la obra sustitutiva del siervo para sanar. Jesucristo tomó carne y sangre y experimentó los efectos de la maldición en este mundo para que nosotros seamos librados de ellos, para que en el futuro ya no experimentemos más esta maldición. Él se hizo maldición. Y hoy en medio de tu aflicción tú puedes confiar plenamente en Él con esperanza plena para el futuro. Pero para Israel, cuando Isaías escribió esta profecía, y para nosotros también ahora, nuestro sufrimiento físico no es lo que más importa. Sí, queremos alivio. Sí, anhelamos ese día cuando Cristo quitará totalmente la maldición y sus efectos. Pero tenemos una preocupación mayor ahora que se ve en la pregunta de inicio. ¿Qué harás tú con tu pecado? ¿Cómo puedes ser librado no solo del efecto temporal de tu pecado, sino de la condenación eterna que tu pecado merece? Y la respuesta se encuentra en versículos 5 al 6, que es por la obra sustitutoria del siervo en la expiación. Es el segundo aspecto de la obra del siervo que vemos aquí, la sustitución que expía.
la sustitución que expía. Porque en versículo 4, Israel confiesa que ellos le tuvieron por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero mirad versículo 5, dicen, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Más allá de experimentar el sufrimiento de un mundo caído, este texto muestra que el siervo sufrirá una brutalidad mayor, una muerte violenta. El texto dice que él fue herido. Significa traspasar. No está hablando de una pupa como las que tienen mis hijas. Se trata de ser matado con violencia. Y él fue molido, que luego se traduce en versículo 10 como quebrantado, aplastado. Enfatiza el profundo sufrimiento y agonía de muerte que experimentó el siervo. Pero lo sorprendente de este pasaje no es el sufrimiento, es el uso de un pequeño pronombre en el texto, traducido nuestras. Porque lo que Israel entenderá en el futuro es que el siervo no sufrió estos horrores por sus pecados como ellos suponían, sino que él sufriría esta muerte horrenda por los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Y ya hemos usado esta palabra expiar un par de veces. Y puede ser que estés aquí y no sepas exactamente lo que significa. Pero lo que sí debes saber es que la expiación es al centro de tu salvación. Porque es por la expiación que nuestros pecados son perdonados o cubiertos. Es lo que la palabra significa. Pero para entender con más claridad la expiación, realmente tenemos que ir a la mejor ilustración de esto en el día de expiación que se ve en Levítico 16. Así que os invito a acompañarme un momento a Levítico 16, donde vamos a ver una ilustración de lo que significa esta palabra expiación. Porque en Levítico 16 es donde vemos los sacrificios que se hicieron en el día de la expiación. Un día que se celebraba una vez al año con el propósito de purificar al pueblo de todos sus pecados delante del Señor. Y con ese fin el texto muestra que había 3 sacrificios, un novillo que se ofrecía para el sacerdote y su casa, y después 2 machos cabríos para los pecados del pueblo. Y en versículo 8 Dios manda a Aarón echar suertes entre estos 2 machos cabríos. Uno que sería sacrificado ante el Señor en el templo, pero el otro sería el macho cabrío expiatorio, el chivo expiatorio. Entendemos y hemos escuchado este término. Y aunque hay riqueza e importancia en cada detalle de este capítulo, quiero mostrarnos lo que pasó con este macho cabrío expiatorio. Porque después de ofrecer los otros 2 animales, versículo 21 dice, mirad versículo 21 conmigo, dice que Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Dios mandó a Aarón, el sumo sacerdote, a hacer confesión. Y es enfático aquí, ¿no? Todas las iniquidades y todas sus transgresiones y todos sus pecados. La idea es que toda esa lista, todo ese registro de todo pecado del pueblo sería confesado por Aarón con sus manos sobre este animal. Y él confesaría estos pecados ahí.
Pero notemos esto, dice que al confesar todos los pecados sobre el animal, mirad el texto, que Aarón estaba poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaría al desierto. Cuando Aarón puso sus manos sobre ese animal y confesó todos los pecados del pueblo de manera simbólica, él puso todo el pecado del pueblo sobre el animal y luego lo envió al desierto. Y mirad versículo 22, dice, el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria. Este macho cabrío tomaría sobre sí cada pecado, cada transgresión del pueblo y lo llevaría lejos al desierto. Es una ilustración vívida de cómo los pecados del pueblo podrían ser removidos para que ahora ellos pudiesen morar en la presencia de un Dios santo y justo. Es una sustitución vívida y es lo que ocurre en la expiación. El pecado es removido del pueblo porque otro lo ha llevado lejos, pero también porque otro ha pagado la penalidad por este pecado. Porque en el día de la expiación este macho cabrío no salió al desierto para vivir su mejor vida ahora. Él salió para morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y así ese animal no solo llevó el pecado del pueblo, también llevó la penalidad del pecado del pueblo y pagó esa penalidad. Fue soltado en el desierto, fuera del campamento, para morir, para que por su muerte los israelitas pudiesen tener vida y no ser consumidos por este Dios santo y justo en medio de ellos. ¿Veis, hermanos, que esta idea de la expiación se trata de sustitución? El macho cabrío muriendo en el lugar del pueblo. Fue la única manera para el pueblo de Israel de quitar sus pecados y su penalidad. Pero lo que debemos entender del día de expiación que vemos aquí al volver ahora a Isaías 53 es que estos sacrificios no fueron la solución final para el pecado. Porque Hebreos nos dice que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Y los sumos sacerdotes tuvieron que ofrecer este sacrificio año tras año tras año, porque el pueblo seguía pecando año tras año tras año y nunca podían tener una conciencia limpia ante Dios, porque estos sacrificios eran simbólicos, prefigurando un mayor sacrificio, un sacrificio que sí quita el pecado. Y Dios preparó ese sacrificio desde la eternidad pasada, hizo un plan. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y en el tiempo Dios ejecutó ese plan, enviando a su Hijo, nacido de una mujer, y el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, tomó carne y sangre, se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado, porque solo un hombre sin pecado puede morir por los pecados del hombre. ¿Veis que Jesús es este Cordero sin tacha, sin mancha, el perfecto Hijo de Dios sin pecado? Y sobre Él Dios puso los pecados de toda persona que Él ha llamado a la salvación. Primero de Pedro 2:24 dice que Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Esta lista enorme de nuestras transgresiones fue colocado sobre Él. Es lo que dice nuestro texto. Mirad Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, como animales irracionales. Nos hemos alejado de Dios. Sigue diciendo, nos apartamos cada cual por su camino. La idea es por nuestro propio camino. Cada uno de nosotros, de nuestra propia manera, con nuestros propios pecados particulares. Nos hemos desviado de Él. Nos hemos rebelado contra Él. Con cada acción pecaminosa y omisión de obediencia. Cada palabra dura o no pura. Cada actitud y queja, cada pensamiento y lujuria e imaginación torcida de nuestra mente en lo oculto y profundo de nuestro ser. Y nuestros pecados se han amontonado hasta el cielo. Ese peso imposible nos hace hundir al infierno. Pero mirad la gracia de Dios al fin de versículo 6. Lo que Dios hace con esa carga de nuestro pecado, dice. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios puso nuestros pecados sobre Cristo en la cruz. Cargó las incontables multitudes de nuestras iniquidades abominables sobre el Hijo amado perfecto. Y ahí lo castigó en nuestro lugar. Y la ira de Dios fue derramada sobre Él. Versículo 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Quieres saber cómo puedes tener perdón de tus pecados? Es porque Dios los puso sobre su Hijo amado en la cruz y ahí lo aplastó y lo quebrantó por nosotros. Y dice el texto, fue el castigo por nuestra paz. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero la muerte de Cristo quita ese pecado y nos restaura a una relación reconciliada con Dios. Es lo que esta palabra shalom, paz, significa. Se trata de la bendición, de la plenitud de vida que se encuentra en una relación restaurada, reconciliada con nuestro Creador. La bendición de morar en su presencia y gozarnos en Él, recibiendo de Él toda bendición y bien, ahora y para toda la eternidad. Y Cristo ha muerto y resucitado para que seamos reconciliados así con Dios. Primero de Pedro 3:18 dice, Él murió una vez para siempre, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo nos lleva a Dios, nos reconcilia con Dios para gozarnos con Dios para siempre. Pero solo es posible por la muerte vicaria del siervo. Es su sustitución en nuestro lugar, el justo por los injustos, nosotros. Porque Dios es un Dios justo y de ninguna manera dejará el pecado sin castigo. Y así hay solo dos opciones para cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. O tú puedes llevar ese castigo que tus pecados merecen en una eternidad en el infierno, en sufrimiento inimaginable, un sufrimiento de lo cual Cristo una y otra vez, cuando estuvo sobre esta tierra, advirtió a la gente de su magnitud, de su naturaleza horrenda, un lugar de tormento ardiente, de tinieblas, de crujir de dientes, donde el gusano no muere. Eso por un lado. O tú puedes pagar por tus pecados así,
u otro puede llevar el castigo por tus pecados en tu lugar. Y así tu pecado ya no hará separación entre tú y Dios, porque será removido tan lejos del oeste, del este, del occidente, porque otro lo habrá llevado lejos. Y ya no habrá penalidad por tus pecados, porque otro habrá llevado esta penalidad en tu lugar, muriendo en la cruz. Esta obra vicaria de Cristo que vemos tan claramente expresada en este pasaje en Isaías 53 ha sido llamado la expiación sustitutoria penal a lo largo de la historia de la iglesia. Cristo expía el pecado, lo cubre, lo remueve del pecador, muriendo como sustituto en lugar del pecador, llevando él la penalidad del pecado. Es una de las doctrinas más hermosas de nuestra fe, y sin estas realidades uno no puede ser salvo. Pero a la misma vez que es una doctrina esencial para la salvación, es también a la misma vez una de las doctrinas más atacadas y denigradas, incluso por supuestos hermanos en las iglesias, que rehúsan creer que un Dios bueno y amoroso podría quebrantar a su Hijo, sometiéndole a padecimiento, como dice Isaías 53:10, y rehúsan creerlo. Y creen esto porque no ven al hombre como tan malo, ni las consecuencias del pecado como tan malo, y dudan de que Dios realmente castigue el pecado en el infierno. Y creen que el hombre es pecaminoso, sí, pero con un poco de ayuda puedes llegar a ser una buena persona. Y así no sufrir las consecuencias de su pecado. Y así ellos ven la venida de Cristo y dicen que Cristo vino para ser un ejemplo. Que Cristo vino para dar esa ayuda al hombre, para que él busque a Dios y lo encuentre solo, para de alguna manera mostrarle el camino. Pero Isaías 53 es enfático aquí. Cristo vino para morir, para pagar la penalidad de nuestro pecado, para que nosotros tengamos vida. Y esta doctrina que ellos rechazan es el Evangelio. Es donde vemos más claramente desplegado el amor de Dios hacia pecadores como nosotros, quien ha enviado a su Hijo amado para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo. Dios lo ha exhibido públicamente como propiciación por nuestros pecados. Lo ha levantado delante de todo el mundo sobre esta cruz como el sacrificio por los pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él como un regalo por su gracia. Esto es como tus pecados te pueden ser quitados. Y la invitación del Evangelio hoy es: ven a Cristo. Confiesa tu pecado como los israelitas hicieron sobre la cabeza de este animal. Confiesa toda la gran carga de tus pecados a Él y cree en Cristo, que Él es el Hijo de Dios que se encarnó, que vivió, murió en la cruz y resucitó el tercer día. Y Él llevará tus pecados tan lejos como el oriente del occidente. Y Él llevará la penalidad de tus pecados para que tú en Él tengas vida y perdón. Y esta paz que vemos en el versículo 5. Hermanos, que ya creemos en Cristo, que ya tenemos esta paz. Cristo ya nos ha quitado esta gran carga. Y así en la lucha diaria contra el pecado, enfrentando todo nuestro pecado diario,
podemos hacer lo que dice 1 de Juan 1:9. Confesar nuestro pecado, porque Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado la penalidad. ¿Qué harás con tu pecado? En el libro El progreso del peregrino de John Bunyan, el protagonista, que se llama Cristiano, buscaba la respuesta a esa pregunta vital, porque él llevaba una carga tremenda sobre sus hombros, un peso insoportable. Y quiero que terminemos nuestro tiempo esta mañana escuchando cómo el narrador cuenta cómo Cristiano es librado de esta carga finalmente. Dice ese libro: en mi sueño vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas salvación, y él proseguía con mucha dificultad por razón de la carga que llevaba en sus espaldas. Pero él andaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a un monte en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Y al llegar a la cruz, al pie de la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodando fue a caer en el sepulcro, y ya no se vio más esta carga. Y le oí proclamar: bendito Él que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Cristiano, este hombre, experimentó la realidad que la carga del pecado solo se puede quitar en la cruz de Jesucristo. Así que ven a la cruz hoy, confía en este siervo Jesús, y junto con cada uno de nosotros que ya hemos recibido este regalo de perdón y vida, tú también podrás cantar lo que este cristiano cantó al pie de la cruz, cuando dijo: vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, en la cruz mi carga cayó. Bendita la cruz, bendito sepulcro, pero más bendito quien por mí murió. Oramos. Dios, estamos asombrados ante tu siervo Jesús y su obra en la cruz a nuestro favor. Somos pecadores viles, merecemos el castigo, pero tú en tu gran amor pusiste nuestro pecado sobre Él, y ahí Él murió por nosotros. Gracias, Dios, por darnos este perdón, por reconciliarnos contigo para ahora vivir contigo por toda la eternidad. Y te rogamos esta mañana, Dios, que si alguien aquí no tenga ese perdón, está todavía bajo el peso de su pecado, que tú le des ojos para ver, que tú obres en su corazón para ver las glorias de este Cristo, quien murió en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar como el sustituto perfecto para que nosotros tengamos vida. Es una obra que solo tú puedes hacer, Dios. Así que lleva a esta persona que no te conozca al arrepentimiento y a la fe, para que por las heridas de Cristo esta persona tenga paz. En el nombre de Cristo. Amén.